Si sales por esa puerta, Patricia, no vuelvas cuando te des cuenta de que nadie va a querer a una mujer como tú. La frase de Marcelo atravesó la sala como un cuchillo. Después de 9 años de matrimonio, todos esperaban que Patricia llorara. La madre de Marcelo se quedó sentada en el sofá sin moverse. La hermana de Marcelo bajó la mirada. Y hasta Juliana, la mujer que poco a poco parecía estar ocupando el lugar que antes era de Patricia en la vida de Marcelo, se quedó en silencio. Al fin y al cabo, eso era justo lo que Patricia siempre hacía: perdonaba, esperaba, encontraba una excusa para seguir adelante. Durante años, Patricia creyó que mantener a la familia unida era una forma de amor. Lo que nunca notó fue cuánto de sí misma iba desapareciendo para que todos los demás se sintieran cómodos. Marcelo cruzó los brazos. «¿Te vas después de todo lo que hice por ti?». Patricia no respondió. Caminó hasta la silla junto a la ventana y tomó el viejo abrigo beige. Era el mismo abrigo que usaba años atrás, aquella noche en que se quedó junto a Marcelo mientras él lloraba de miedo por perder su primer trabajo. En esa época, Marcelo le tomó la mano y le prometió: «Cuando nuestra vida mejore, nunca voy a olvidar quién se quedó conmigo en los días difíciles». Patricia pasó los dedos sobre el pequeño botón descosido de la manga. Marcelo lo había olvidado. Ella no. Todos esperaban que Patricia recordara en voz alta los sacrificios que había hecho, que hablara de las noches sin dormir, de los sueños postergados, de todas las veces que puso las necesidades de Marcelo por encima de las suyas propias. Pero Patricia solo se puso el abrigo, tomó su bolso y sonrió. No era la sonrisa de una mujer feliz. Tampoco era la sonrisa de alguien que buscaba venganza. Era la sonrisa tranquila de alguien que, después de tantos años, finalmente había dejado de pedir permiso para elegirse a sí misma. «Tienes razón, Marcelo», dijo Patricia. «No sé cómo será mi vida sin ti». Marcelo sonrió, seguro de que ella estaba rindiéndose. Patricia abrió la puerta. «Pero creo que ya pasé demasiado tiempo sin saber cómo sería una vida conmigo misma». Cuando la puerta se cerró, Marcelo le dijo a su madre que Patricia volvería antes del anochecer. La madre de Marcelo asintió. Nadie en aquella sala sabía que, en el bolsillo de ese viejo abrigo, Patricia llevaba desde hacía casi 2 años una pequeña llave. Y esa llave no abría ninguna fortuna. Abría el lugar donde Patricia había empezado, en silencio, a reconstruir a la mujer que todos creían que había desaparecido. Para entender esa sonrisa, hay que retroceder un poco. No mucho. Solo lo suficiente para recordar quién era Patricia antes de convertirse simplemente en la mujer que resolvía todo. Patricia nació en un pueblo pequeño del interior. Creció viendo a su madre cuidar de la casa, del padre, de los hermanos, de todo el mundo. Aprendió desde muy joven que, para una mujer, el amor muchas veces era sinónimo de entrega. Cuando se mudó para trabajar como técnica en enfermería, sintió por primera vez que tenía un lugar propio, un gafete con su propio nombre, un uniforme que ella misma elegía doblar con cuidado la noche antes de cada turno. Fue en el hospital donde Patricia conoció a Marcelo. Marcelo había ido a acompañar a su padre, internado por unos días. Patricia recordaba los pequeños detalles, la forma nerviosa en que Marcelo movía las manos en la sala de espera, el vaso de café que ella le llevó sin que él lo pidiera. «Gracias», dijo Marcelo, sorprendido. «Nadie hace eso aquí». «Yo sí lo hago», respondió Patricia, simplemente así. Marcelo sonrió. Fue una sonrisa sincera, de esas que todavía no saben esconder nada. Patricia y Marcelo salieron durante 2 años. Se casaron en una ceremonia sencilla, en un salón de barrio, con pocos invitados y mucha comida hecha por las vecinas. Patricia llevaba un vestido prestado por su prima. Marcelo lloró al verla entrar. En esa época, Marcelo todavía le decía cosas como: «Eres la persona más fuerte que conozco». En esa época, Marcelo todavía le preguntaba cómo le había ido en el turno. Los primeros años no fueron fáciles. Marcelo perdió su primer trabajo poco después de la boda.
Fue en esa época cuando Patricia se quedó a su lado, aquella noche en que Marcelo lloró de miedo al futuro. Fue esa misma noche cuando Patricia se puso el abrigo beige, porque la casa estaba fría y la calefacción se había descompuesto. Y fue esa misma noche cuando Marcelo hizo la promesa: cuando nuestra vida mejore, nunca voy a olvidar quién se quedó conmigo en los días difíciles. Patricia le creyó. No porque fuera ingenua, sino porque en ese momento era verdad. Los años fueron pasando. Marcelo consiguió un trabajo nuevo, y después otro mejor. La vida se fue volviendo más cómoda, y poco a poco, sin que nadie marcara una fecha exacta, algo empezó a cambiar. No fue una pelea grande. No fue una traición visible desde el principio. Fue algo más pequeño que eso. Fue más silencioso. Fue del tipo de cambio que una mujer siente en el cuerpo antes de poder explicarlo con palabras. Patricia seguía llegando cansada de sus turnos. Los pies le dolían. El uniforme olía a alcohol en gel y a café recalentado. Ella seguía preparando la vianda del día siguiente antes de dormir. Seguía revisando si Marcelo se había tomado el medicamento para la presión. Seguía preguntándole cómo le había ido el día, solo que Marcelo casi nunca le preguntaba a ella. ¿Cómo estuvo el turno?, preguntaba Patricia. Cansado, respondía Marcelo, sin apartar los ojos del celular. El mío también fue pesado, decía Patricia, tratando de abrir espacio. Me imagino, respondía Marcelo. Y el tema moría ahí. Al principio, Patricia no lo veía como un problema. Pensaba que era solo cansancio, una etapa. Ella misma se acostumbró a llenar los silencios, a hablar sola sobre su propio día, solo para sentir que existía alguna conversación entre ellos. Fue así, poco a poco, que Patricia comenzó a desaparecer. No de golpe, sino en pedacitos. Una cena en la que nadie preguntó si ella había comido. Un cumpleaños suyo que casi se olvidó, recordado a última hora. Un mensaje enviado en medio de un turno, diciendo que lo extrañaba, que nunca fue respondido. Marcelo no era un hombre cruel, al menos no de esa manera obvia que aparece en las películas. Marcelo no gritaba, no la ofendía delante de otros. Su crueldad era más discreta, era la indiferencia, era la forma de tratar el cuidado de Patricia como algo automático, como si formara parte del contrato invisible del matrimonio. Una noche, Patricia llegó de un turno de 12 horas. Marcelo le preguntó si había pasado por el supermercado. Patricia le contó que esa tarde una paciente había muerto sosteniéndole la mano. Qué feo, dijo Marcelo, sin levantar la vista del celular. Pero, ¿compraste el café? Patricia se quedó parada con la bolsa del supermercado todavía en la mano. No respondió. Fue una vez más en que se tragó la frase. Era siempre igual. Cuando Patricia intentaba hablar de su cansancio, Marcelo respondía: no estás exagerando. Cuando trataba de contar algo importante que había pasado en el hospital, Marcelo decía: ahora no es el momento. Cuando insistía en un tema delicado, Marcelo cerraba con un «después hablamos», que casi nunca llegaba. La madre de Marcelo, doña Neide, también tenía su manera de restarle importancia a lo que Patricia sentía. Una tarde de domingo, después de un comentario hiriente de doña Neide sobre el cansancio de Patricia, Marcelo trató de calmar las cosas. Mi mamá no lo dijo con mala intención, Patricia. No hace falta tomárselo tan en serio. Patricia se tragó la frase, como se tragaba tantas otras. Sin darse cuenta, aprendió que quejarse era sinónimo de arruinar el ambiente, que sentir cansancio era sinónimo de exagerar, que pedir atención era sinónimo de ser difícil. Y así fue pasando, año tras año, turno tras turno. Patricia cuidaba de pacientes que a veces ni siquiera recordaban su propio nombre, sostenía la mano de gente asustada, calmaba a familias enteras en los pasillos del hospital. Y en su propia casa, sin darse cuenta, fue dejando de existir el cuidado hacia sí misma. Había una compañera de trabajo llamada Rosana, que trabajaba en el mismo sector. Rosana tenía la costumbre de observar.
Un día, al final de un turno difícil, mientras se cambiaban en el vestidor, Rosana le preguntó bajito, ¿estás bien, Patty? Solo estoy cansada, respondió Patricia en automático. Siempre dices eso, insistió Rosana, sin acusar, solo constatando. Patricia se rió sin ganas. Es la rutina, no. Rosana no insistió más ese día, pero la pregunta se quedó ahí. Fue más o menos por esa época que ocurrió algo pequeño, casi sin importancia, pero que Patricia cargaría durante mucho tiempo. Una paciente anciana, internada desde hacía algunos días, observaba a Patricia acomodar el suero con cuidado, siempre con una sonrisa, siempre con paciencia, incluso después de 10 horas de pie. Hija, dijo la señora con voz débil, usted cuida también de nosotros. ¿Quién cuida de usted? Patricia sonrió del modo automático que usaba para responder a cualquier cosa incómoda. Yo estoy bien, doña Marlene. La señora movió la cabeza despacio. No pregunté si está bien. Pregunté quién cuida de usted. Patricia no supo qué responder. Terminó el procedimiento en silencio, salió del cuarto, llegó al pasillo y se quedó parada unos segundos, mirando a la nada. Fue la primera vez en mucho tiempo que Patricia se hizo esa pregunta a sí misma, ¿quién cuidaba de ella? Esa noche, volviendo a casa en un autobús lleno, con los pies doloridos y el gafete todavía colgado del cuello, Patricia miró por la ventana y vio su propio reflejo mezclado con las luces de la ciudad que pasaban rápido. Por un instante, casi no reconoció su propio rostro. Fue por esa época que Patricia empezó, sin planearlo mucho, a guardar un poco de dinero aparte. Al principio era poco, el vuelto que sobraba del supermercado, algo de dinero extra de un turno adicional. Ni ella sabía bien para qué. Solo sentía que necesitaba tener algo que fuera solo suyo, un colchón, aunque fuera pequeño, para los días en que el suelo pareciera desaparecer bajo sus pies. Guardaba ese dinero en una cuenta aparte, discreta, abierta desde hacía años y que casi nunca usaba. Marcelo nunca preguntó sobre ese dinero. En realidad, Marcelo nunca preguntaba mucho de nada. Mientras la casa funcionara, mientras la ropa estuviera lavada, mientras la comida estuviera lista, Marcelo no sentía la necesidad de preguntar cómo estaba Patricia por dentro. Fue más o menos en ese periodo que Patricia notó otra cosa, un nombre que empezó a aparecer con más frecuencia en las conversaciones de Marcelo. Juliana, una compañera de trabajo. Al principio era solo eso, un nombre común mencionado sin ningún cuidado especial. Juliana se quedó hasta tarde ayudando con ese proyecto. ¿Juliana entiende bien de eso? Le voy a preguntar. Patricia no sospechaba de una traición, al menos no en el sentido más obvio. Lo que sentía era otra cosa, más sutil y, de cierto modo, más dolorosa. Sentía que Juliana ocupaba, en las conversaciones de Marcelo, un espacio de atención y entusiasmo que ella no le reservaba a ella. Marcelo hablaba de los proyectos del trabajo con brillo en los ojos. Hablaba de la vida en casa con el mismo tono que usaría para describir una cuenta por pagar. No se trataba de que Juliana fuera mejor o peor. Se trataba de que Patricia iba notando, poco a poco, que había dejado de ser el lugar donde Marcelo guardaba su entusiasmo. Patricia se había convertido en el lugar donde Marcelo guardaba su obligación. Un día, sin querer, Patricia vio una conversación abierta en la computadora de la casa. Marcelo le había contado a Juliana un miedo antiguo, el mismo miedo de la noche en que perdió su primer trabajo, el mismo miedo que solo Patricia conocía. A ella, Marcelo solo le decía que todo estaba bien. Eso dolió más que cualquier pelea. Una noche, después de una cena en silencio, Patricia intentó hablar. Marcelo, siento que estamos distantes. Estás cansada por el turno, respondió Marcelo sin mirarla. No es solo cansancio. Es como si ya no habláramos de verdad. Si hablamos, Patricia, tú siempre conviertes todo en un problema. Patricia bajó la mirada. Solo quería que me preguntaras cómo estoy, de vez en cuando. Yo también trabajo todo el día, ¿sabes?, respondió Marcelo,
un poco irritado. No arruines la noche con esto. Patricia se quedó en silencio, lavó los platos sola, se fue a dormir de espaldas a él, mirando a la pared, pensando en cuántas veces ya se había tragado frases parecidas. Fue por esa época, en una mañana cualquiera, caminando antes de un turno, que Patricia pasó frente a un pequeño local comercial vacío, en un edificio sencillo cerca de su casa. Había un cartel de «Se alquila» en la puerta. Patricia se detuvo. Se quedó mirando un rato, sin saber exactamente por qué. Era un espacio pequeño, simple, un salón con una sola ventana que daba a la calle. Por un segundo, imaginó que podría ser ese lugar, un espacio de acompañamiento, tal vez cursos para cuidadores, para familiares de pacientes, enseñando lo básico sobre cómo cuidar a alguien postrado en cama, como ella siempre había querido hacer. Tal vez un pequeño consultorio de apoyo emocional para las familias que pasaban por el hospital. No sabía exactamente qué sería. Solo sabía que, parada frente a esa puerta vacía, sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo, curiosidad por su propio futuro. Anotó el número de teléfono del cartel en un papel y lo guardó en su cartera sin contárselo a nadie. Le tomó meses hasta que finalmente llamó. El alquiler era bajo, era un edificio viejo, sin remodelar, olvidado por el barrio. Le tomó algunos meses más juntar el depósito de garantía, usando el dinero que había ido ahorrando poco a poco. Fue un proceso lento, lleno de dudas. Patricia retrocedía, pensaba que era una locura, consideraba desistir, volvía a pensarlo de nuevo. Una tarde, después de firmar el contrato simple de ese pequeño local, el corredor le entregó un llavero con una sola llave. Listo, doña Patricia, ahora es suya. Patricia sostuvo esa llave un buen rato, sintiendo su peso pequeño en la palma de la mano. No se lo contó a Marcelo, no porque quisiera esconderlo con maldad, sino porque no sabía cómo explicar algo que ni ella misma entendía todavía del todo. Como decirle a su esposo, alquilé un espacio para intentar recordar quién soy, cuando él apenas le preguntaba cómo le había ido el día. Guardó la llave en el bolsillo del abrigo beige, el mismo que usaba desde los primeros años del matrimonio. El abrigo que ya no se ponía con tanta frecuencia, pero que seguía colgado cerca de la puerta, como esperándola. A veces, al ponerse el abrigo en los días más fríos, sentía la llave ahí, pequeña, discreta, y una mezcla de miedo y valentía le apretaba el pecho. Esa noche, Patricia todavía no sabía que guardaría esa llave durante casi 2 años. La vida siguió, aparentemente igual por fuera. Turnos, casa, almuerzos de domingo en casa de la suegra, silencios cada vez más largos entre Patricia y Marcelo. Fue en una de esas tardes de domingo cuando Patricia percibió con más claridad el tamaño de la distancia entre ambos. Estaban todos reunidos en casa de doña Neide. Marcelo hablaba animado sobre un proyecto nuevo del trabajo, mencionando a Juliana varias veces, contando detalles, riéndose de alguna broma interna que solo ellos dos entendían. Patricia se quedó observando. Nadie le preguntó cómo había sido su turno esa semana, aunque todos sabían que había trabajado hasta tarde la noche anterior. Nadie le preguntó si estaba cansada. Doña Neide comentó, mirando el plato de Patricia, «Estás más flaca, Cuidado. A los hombres les gustan las mujeres con más vida». Patricia sonrió sin ganas, como siempre hacía. Se tragó esa frase, como se tragaba tantas otras. En el camino de vuelta a casa, dentro del auto, Patricia intentó abrir el tema. «¿Notaste que nadie me preguntó nada sobre mi trabajo hoy?» «Nadie pregunta porque tú nunca hablas mucho de eso», respondió Marcelo en automático. «Sí hablo, solo que nadie pregunta primero». «Ay, Patricia, no arruines la noche con eso». Patricia miró por la ventana, viendo las calles mojadas por la llovizna que había empezado a caer. Pensó en la llave guardada en el bolsillo del abrigo, esperando por un futuro que ella todavía no tenía el valor de asumir por completo. Pasaron algunos meses más. Patricia seguía yendo de vez en cuando al pequeño local alquilado. Al principio iba solo a mirar,
a sentarse en el suelo vacío e imaginar cómo sería. Después empezó a llevar pequeñas cosas, una silla usada comprada en un bazar del barrio, una mesa sencilla que le regaló una vecina que se estaba mudando, un pizarrón blanco comprado en oferta, donde empezó a garabatear ideas sobre lo que ese espacio podría llegar a ser. Cursos rápidos para cuidadores familiares, ruedas de conversación para acompañantes de pacientes internados, algo que ella sabía, por experiencia propia en el hospital, que hacía falta. Un lugar para familias agotadas, tan agotadas como ella misma, para que aprendieran que también necesitaban cuidado. Cada vez que salía de ahí, cerraba la puerta con llave, guardaba la llave en el bolsillo del abrigo y volvía a casa, como si nada hubiera pasado. Era el único lugar del mundo donde nadie esperaba nada de ella, donde no tenía que ser la enfermera competente, la esposa paciente, la nuera tolerante. Podía ser, simplemente, Patricia. Fue en una de esas visitas al local, en una tarde lluviosa, que Patricia recibió un mensaje de Marcelo: voy a llegar más tarde. Se alargó la reunión. Patricia miró el celular sintiendo algo extraño. No era enojo. Era casi alivio. Se sintió incómoda consigo misma al notar que sentía más paz en ese salón vacío que en su propia casa. Guardó el celular, preparó una taza de café sencillo, se sentó en la silla usada y se quedó ahí mirando por la ventana, sintiendo el olor de la lluvia mezclado con el olor del café. Fue uno de los primeros momentos, en mucho tiempo, en que se sintió completa. La tensión entre Patricia y Marcelo fue creciendo despacio, como una marea que sube sin apuro. Marcelo parecía creer, con una certeza tranquila y un poco arrogante, que Patricia jamás tendría el valor de irse. Al fin y al cabo, ella siempre volvía, siempre perdonaba, siempre encontraba la manera de mantener todo en pie. Una noche, después de otra cena en silencio, Patricia intentó una vez más abrir una conversación de verdad. Marcelo, necesito decirte algo importante. Dime, respondió él, mirando el celular. Mírame, por favor. Marcelo suspiró, soltó el celular sobre la mesa, un poco impaciente. Siento que hace tiempo que ya no somos una pareja de verdad. Compartimos la casa, compartimos las cuentas, pero no compartimos la vida. Marcelo puso los ojos en blanco. De nuevo con eso. No es de nuevo, Marcelo. Es la primera vez que logro decirlo con tantas palabras. Siempre encuentras un motivo para pelear. No quiero pelear. Quiero que me escuchen. Te estoy escuchando ahora mismo, no. Estar en la misma habitación no es lo mismo que escuchar, Marcelo. Marcelo se quedó callado un instante, mirándola con una expresión que mezclaba cansancio e irritación. ¿Qué quieres que haga, Patricia? Trabajo, pago las cuentas, no bebo, no te pego, no te engaño. ¿Qué más quieres? Patricia sintió un nudo en la garganta. Quiero que me preguntes cómo estuvo mi día y de verdad escuches la respuesta. Quiero que recuerdes que yo también me canso. Quiero que me mires como me mirabas antes. Marcelo movió la cabeza, casi riendo, pero sin ninguna gracia. Estás muy sensible últimamente. Fue un intento más que cayó en el vacío. No fue el único. En los meses siguientes, Patricia lo intentó otras veces, de otras maneras. Le dejó una nota simple sobre la mesita de noche, diciendo que extrañaba como eran antes. Marcelo la leyó, comentó de paso, qué lindo, y nunca más volvió a tocar el tema. Una vez sugirió buscar ayuda profesional, un psicólogo de pareja. Eso es cosa de gente que no sabe resolver sus propios problemas, respondió Marcelo, cerrando el tema. Cada intento fallido era como una pequeña puerta cerrándose dentro de ella, no con rabia, sino con un cansancio profundo. El tipo de cansancio que no se cura con una buena noche de sueño. Mientras tanto, el nombre de Juliana seguía apareciendo, cada vez con más naturalidad en las frases de Marcelo. Patricia nunca tuvo pruebas de nada más allá de lo que ya sentía, distancia, indiferencia, entusiasmo guardado para otro lugar. Y de cierta forma,
Eso dolía todavía más que una traición evidente, porque no había nada concreto de que acusar, solo la sensación cada vez más clara de que se había vuelto invisible dentro de su propia casa. El pequeño local fue, poco a poco, cobrando vida. Patricia logró armar un pequeño curso los sábados por la mañana para familiares de pacientes internados. Enseñaba lo básico, como cambiar curativos sencillos, cómo posicionar correctamente a alguien postrado en cama, cómo reconocer señales de alerta, cómo cuidar sin enfermarse en el proceso. Al principio llegaban 3, 4 personas. Después, el boca a boca dentro del propio hospital fue trayendo más gente. Patricia nunca cobró mucho, solo lo suficiente para cubrir el alquiler bajo y algunos materiales. En pocos meses, las mismas clases ya pagaban el local entero. No se trataba de dinero. Se trataba de sentir, por primera vez en mucho tiempo, que estaba construyendo algo con sus propias manos, algo que era solo suyo, algo que nadie le había regalado ni le podría quitar después. Una de las participantes del curso, una señora llamada Ivone, que cuidaba a su esposo postrado en cama desde hacía años, le dijo un sábado por la mañana: «No sabe el bien que está haciendo, hija. Uno se siente tan sola en este proceso». Patricia sonrió, sintiendo que los ojos le ardían. «Yo sé muy bien lo que es eso, doña Ivone». Volviendo a casa después de ese sábado, Patricia se dio cuenta de algo importante. Todavía amaba a Marcelo. No había dejado de amarlo. Del modo simple y terco en que a veces el amor insiste en seguir existiendo, incluso cuando ya no es suficiente. Pero también se dio cuenta de que amar a alguien no significaba, necesariamente, seguir desapareciendo por esa persona. Fue un pensamiento que la asustó. Lo guardó, como guardaba tantas cosas, en el fondo del pecho, junto con la llave que llevaba en el bolsillo del abrigo. La reunión familiar que lo cambiaría todo ocurrió un sábado por la noche en casa de doña Neide, una cena en principio común. Solo que ese día pasó algo que Patricia no esperaba. Durante el postre, Marcelo comentó, casi sin pensarlo, que Juliana estaba ahí cerca, que había venido a dejar unos documentos del trabajo y se quedaría solo unos minutos. Doña Neide, sin notar el peso de lo que decía, insistió en que la muchacha entrara, que tomara un café, ya que había llegado hasta ahí. Juliana entró, se sentó un poco incómoda en la silla que sobraba, justo al lado de Marcelo, en el lugar que tradicionalmente ocupaba Patricia cuando llegaba un poco tarde de sus turnos. No hubo ningún gesto de traición evidente, ningún roce, ninguna palabra fuera de lugar. Pero había una naturalidad ahí, una manera cómoda con la que Marcelo trataba la presencia de Juliana, que golpeó a Patricia con más fuerza que cualquier pelea. Patricia se quedó observando en silencio, sintiendo el cuerpo pesado, como si todo a su alrededor se hubiera vuelto más lento. Fue entonces cuando pasó. «Juliana va a seguir siendo parte de mi vida», dijo Marcelo. Bajo, pero firme, como quien ya lo había decidido hacía tiempo. «Si no puedes con eso, tal vez sea mejor que te vayas». «¿Eso es lo que quieres?», preguntó Patricia. «Quiero paz». «Y tú conviertes todo en un problema». Marcelo, tal vez incómodo con el silencio de Patricia, tal vez queriendo evitar que ella dijera algo más delante de todos, agregó en voz baja, casi como una amenaza disfrazada de broma: «Patricia, no vas a armar un show, ¿verdad?». Patricia lo miró a él. Miró a su madre, que apartó la vista. Miró a la hermana de Marcelo, que bajó la cabeza, moviendo algo en su plato. Miró a Juliana, que parecía no saber dónde meterse. Y dentro de Patricia algo se rompió. No de rabia. De claridad. «No voy a armar ningún show», respondió Patricia con una calma que la sorprendió hasta a ella misma. Se levantó de la mesa, fue hasta la sala donde había dejado el abrigo beige sobre la silla junto a la ventana, como siempre hacía cuando visitaba la casa de su suegra. Fue en ese momento cuando Marcelo, tal vez notando por primera vez que algo diferente estaba pasando, se levantó también y la siguió. «¿A dónde vas?» «A casa». «Ahora, en medio de la cena». «Ahora estás exagerando, Patricia».
Fue solo un café. Patricia se detuvo con el abrigo en las manos y lo miró. No se trata del café, Marcelo. Nunca se trató del café. Entonces, ¿de qué se trata? Patricia respiró hondo. Se trata de que pasé años esperando un lugar en la mesa que, en el fondo, ya no existe más para mí. El silencio que siguió fue pesado. Doña Neide trató de suavizar las cosas. Ay, Patricia, no hace falta hacer un drama. Nadie aquí hizo nada tan grave. Patricia la miró sin rabia, solo cansada. Tiene razón, señora, nadie hizo nada tan grave. Y ese es exactamente el problema. Nadie nunca hizo nada grande por mí. Se puso el abrigo, sintió en el bolsillo el peso familiar de la pequeña llave. Fue en ese instante que todos, sin darse cuenta, empezaron a esperar el mismo guión de siempre. Esperaban que ella llorara. Esperaban que recordara en voz alta todo lo que había hecho por esa familia a lo largo de los años, las noches en vela cuidando a Marcelo cuando se enfermaba, el dinero de su propio sueldo usado para ayudar a pagar deudas antiguas de él, las fiestas organizadas, los cumpleaños recordados, los medicamentos comprados, los favores hechos sin cobrar nada a cambio. Esperaban que suplicara una oportunidad más, como siempre lo había hecho. Marcelo, en el fondo, creía firmemente en eso. Conocía ese guión de memoria. Sabía que, al final, Patricia siempre encontraba un motivo para quedarse. Por eso, cuando ella caminó hacia la puerta, Marcelo todavía le dijo, con una mezcla de irritación y certeza, si sales por esa puerta, Patricia, no vuelvas cuando te des cuenta de que nadie va a querer a una mujer como tú. La frase atravesó la sala. Fue cruel, calculada, tal vez sin que él mismo notara su propio peso, pensada para herir exactamente en el punto más frágil, el miedo antiguo a no ser suficiente, el miedo antiguo a quedarse sola, el miedo antiguo de que tal vez, en verdad, nadie más quisiera a alguien como ella. Solo que esta vez algo diferente pasó dentro de Patricia. En lugar de dolerle, como siempre le había dolido, esa frase de repente le pareció pequeña. Pensó en doña Marlene, la paciente que meses atrás le había preguntado, ¿quién cuida de usted? Pensó en la llave en el bolsillo del abrigo. Pensó en el pequeño local, en el pizarrón blanco lleno de anotaciones, en las mañanas de sábado enseñando a la gente a cuidar sin perderse en el camino. Pensó en cuántas veces ya se había perdonado a sí misma por existir cada vez menos, para caber en el espacio que le sobraba. Y ahí, parada en la puerta, con el abrigo puesto y el bolso al hombro, Patricia sonrió. Marcelo, al ver la sonrisa, lo interpretó mal, como siempre lo interpretaba todo. Te vas después de todo lo que hice por ti. Patricia no respondió de inmediato. Miró el abrigo, sintió el botón descosido bajo los dedos. Recordó la noche en que Marcelo le había prometido nunca olvidar quién se había quedado a su lado en los días difíciles. Tienes razón, Marcelo, dijo finalmente. No sé cómo será mi vida sin ti. Marcelo sonrió, seguro de que ella estaba retrocediendo, como siempre hacía. Patricia abrió la puerta. Pero creo que ya pasé demasiado tiempo sin saber cómo sería una vida conmigo misma. Salió, cerró la puerta detrás de ella, sin dar un portazo, sin hacer drama, solo un clic suave que, para ella, sonó más fuerte que cualquier grito. Del otro lado de la puerta, Marcelo movió la cabeza, casi riendo. Vuelve antes del anochecer, le dijo a su madre. Doña Neide asintió, acomodando la servilleta en su regazo. Siempre vuelve. Nadie sabía que, en el bolsillo de ese abrigo, Patricia llevaba desde hacía casi 2 años una pequeña llave. Y esa llave no abría ninguna fortuna. Abría el lugar donde ella había empezado, en silencio, a reconstruir a la mujer que todos creían que había desaparecido. Afuera, la noche estaba fría. Patricia caminó varias cuadras antes de lograr respirar bien. Las piernas le temblaban, el corazón le latía fuerte, mezclando miedo con algo parecido a la libertad, todavía demasiado desconocida para tener un nombre exacto. No fue directo a su casa.
Fue hasta el pequeño local alquilado, abrió la puerta con la llave que llevaba en el bolsillo, sintió el olor familiar de ese espacio, encendió la luz débil del techo y se sentó en la silla usada, todavía con el abrigo puesto. Se quedó ahí en silencio un buen rato. Lloró. No de arrepentimiento. De alivio, mezclado con miedo por lo que vendría después. Sabía que no sería fácil. Sabía que no tendría todas las respuestas de la noche a la mañana. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había elegido algo por sí misma, sin pedir permiso. En los días siguientes, Patricia enfrentó una mezcla difícil de sentimientos. Con mucho esfuerzo, alquiló un cuartito sencillo en un edificio modesto cerca del hospital. El local ya se pagaba solo desde hacía meses, y eso le liberó el poco dinero que había ahorrado para dar el depósito del nuevo lugar. Las primeras noches fueron difíciles. El silencio del departamento vacío parecía enorme. Varias veces estuvo a punto de tomar el celular para llamar a Marcelo, solo para escuchar su voz, aunque supiera que esa voz rara vez le traía el consuelo que necesitaba. Hubo noches en que durmió mal, mirando el techo, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Hubo días en que sintió una nostalgia profunda, no exactamente del Marcelo que era últimamente, sino del Marcelo que había sido al principio de la relación, del muchacho que lloró de miedo al futuro y prometió no olvidar nunca. Sintió culpa. Se preguntó más de una vez si había exagerado, si podría haber intentado más, si debería haberle dado otra oportunidad. Llamó a su hermana, Claudia, que vivía en otra ciudad, y se desahogó llorando por teléfono. No sé si hice lo correcto, Claudia. Hiciste lo correcto para ti, Patty. Eso ya es suficiente. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si tienes razón? El silencio del otro lado de la línea cargaba un cariño que Patricia no sentía hacía tiempo. En el trabajo, Rosana notó el cambio casi de inmediato. «Estás diferente», comentó un día en el vestidor. «Me separé de Marcelo», respondió Patricia, todavía extrañando escuchar eso en voz alta. Rosana dejó lo que estaba haciendo y abrazó a su amiga sin decir mucho, solo quedándose ahí, presente, por unos segundos. «Si necesitas cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo». Patricia sonrió, sintiendo que los ojos le volvían a arder. «Lo sé. Gracias por preguntarme cómo estoy de verdad». Mientras tanto, del otro lado, Marcelo empezaba a sentir, poco a poco, el peso de la ausencia de Patricia. Al principio, mantenía la certeza de que ella volvería. Llamaba, mandaba mensajes, siempre esperando una respuesta inmediata, como si aquello fuera solo una discusión más entre tantas otras. Patricia no respondía enseguida. A veces respondía días después, con frases cortas, educadas, más distantes. Fue con el tiempo que Marcelo empezó a notar el tamaño real de lo que había perdido. No eran solo las tareas domésticas, aunque también las extrañaba, la casa ordenada, el refrigerador siempre lleno, la ropa siempre limpia. Era otra cosa, más difícil de nombrar. Era la presencia de Patricia, la forma en que ella le preguntaba cómo le había ido el día, aunque él respondiera sin mucho interés. La forma en que ella recordaba fechas importantes, medicamentos, compromisos. La forma en que, incluso cansada, siempre encontraba energía para escuchar sus quejas sobre el trabajo. La casa, sin ella, parecía más grande y más vacía al mismo tiempo. Una noche, tratando de calentar una sopa que Patricia solía hacer, Marcelo se dio cuenta de que ni siquiera sabía bien la receta. Se sentó solo en la mesa de la cocina, mirando el plato incompleto, y sintió, tal vez por primera vez con claridad, cuánta falta le hacía Patricia. No la falta de una función en la casa. La falta de Patricia. Fue en una de esas noches que finalmente la llamó, sin esperar una respuesta inmediata, y le dejó un mensaje de voz: «Patricia, quiero hablar contigo de verdad esta vez, sin apuro, sin exigir nada, solo hablar». Patricia escuchó el mensaje varias veces antes de decidir responder. Aceptó verse en un café cerca del hospital, un sábado por la tarde, días después.
Patricia llegó primero, se sentó en una mesa cerca de la ventana, pidió un café simple, igual al que siempre le había gustado. Marcelo llegó unos minutos después, visiblemente nervioso, algo que Patricia rara vez veía en él. Gracias por venir, dijo Marcelo, sentándose. Vine porque creo que necesitamos hablar. No para volver, Marcelo. Para entender. Marcelo asintió, tragando saliva. He pensado mucho estos días, en todo lo que dejé de notar. Patricia esperó sin interrumpir. Siempre pensé que estaba haciendo mi parte, trabajando, pagando las cuentas. Nunca me di cuenta de cuánto hacías tú además de eso, de cuánto cargabas sola. Traté de decírtelo muchas veces, Marcelo. Lo sé. Y no te escuché. Siempre pensaba que no era el momento, que estabas exagerando. Tenía tanta certeza de que nunca te ibas a ir, que dejé de esforzarme. Patricia sintió que los ojos le ardían, pero se mantuvo firme. Yo también amaba nuestra historia, Marcelo. Amé mucho el comienzo. Pero en algún momento dejé de existir dentro de ella, y no puedo seguir desapareciendo, ni siquiera por amor. Quería una segunda oportunidad, dijo Marcelo bajito, casi suplicando. Fue en ese momento que Patricia entendió, con total claridad, la diferencia entre perdonar y volver. Te perdono, Marcelo. De verdad, no te guardo rencor. Pero perdonar no significa volver al mismo lugar que me hizo desaparecer. Marcelo bajó la cabeza, con los ojos llorosos. Lo siento mucho, Patricia. De verdad lo siento. Lo sé, y eso importa. Pero lo que necesito ahora es seguir aprendiendo a existir para mí misma. Terminaron el café en silencio, un silencio diferente al que existía entre ellos antes. Ya no era el silencio de la indiferencia. Era el silencio de dos personas despidiéndose con respeto, reconociendo lo que habían vivido, sin fingir que podrían volver a hacer como antes. Al levantarse, Marcelo preguntó, casi con timidez, ¿eres feliz ahora? Patricia lo pensó un instante, sincera. Estoy aprendiendo a hacerlo. Y para mí, eso ya es mucho. Los meses siguientes trajeron una transformación gradual, sin apuro, del modo en que suelen ocurrir las transformaciones verdaderas. Patricia siguió trabajando en el hospital, pero empezó a dedicarle más tiempo al pequeño local que había alquilado tiempo atrás. El curso de cuidados para familiares creció. Otras personas del hospital comenzaron a recomendar su trabajo. Una trabajadora social le propuso una alianza sencilla, sin grandes formalidades, para difundir las clases de los sábados entre las familias de los pacientes. Patricia nunca quiso convertir aquello en un negocio grande. No soñaba con riqueza ni con reconocimiento público. Solo quería seguir sintiendo lo que sintió la primera vez que entró en ese salón vacío, la sensación de estar construyendo algo con sus propias manos, algo que era solo suyo. Poco a poco, fue decorando el espacio con cariño. Puso una estantería sencilla, comprada de segunda mano. Colgó en una pared la fotografía del primer grupo del curso, rostros cansados pero presentes, un comienzo que era solo de ella. Miraba esa fotografía sin apuro, con una aceptación tranquila. El tipo de paz que solo llega después de que uno deja de intentar reescribir el pasado. Una mañana de sábado, antes de empezar una clase más para los familiares de pacientes, Patricia notó que el botón de la manga del abrigo beige, ese mismo que llevaba años descosido, finalmente había terminado de caer, sostenido apenas por un hilo suelto. Se sentó unos minutos antes de que empezara la clase, tomó una aguja y un hilo que guardaba en el cajón de la mesita, y cosió el botón con cuidado. Ya no era para arreglar el abrigo por causa de Marcelo. Ya no era para mantener intacta una promesa vieja que ya no tenía sentido. Era simplemente para cuidar algo que ella misma había elegido seguir usando. El abrigo ya no representaba el peso de todo lo que había cargado sola. Ahora representaba el recuerdo de haber atravesado el frío y haber llegado hasta ahí. Fue en una de esas mañanas de sábado, sirviendo café a las personas que llegaban a la clase, que Patricia recordó a doña Marlene,
la paciente que tiempo atrás le había preguntado quién la cuidaba a ella. Ese día preparó 2 tazas de café, una para ofrecer a los participantes, y otra, pequeña, solo para ella misma. Y entonces se acordó de la pregunta de doña Marlene: ¿quién cuida de usted? Patricia sostuvo la taza caliente entre las manos. Por primera vez, tenía una respuesta. Todavía estaba aprendiendo. Pero ahora, Patricia cuidaba de Patricia. Bebió despacio, sentada cerca de la ventana, sintiendo el aroma familiar mezclarse con la luz de la mañana. Fue la primera vez en mucho tiempo que ese gesto simple, preparar una taza de café, dejó de ser un cuidado automático destinado a otra persona, y pasó a ser también un gesto de cuidado hacia sí misma. El tiempo siguió pasando. Con el tiempo, Patricia y Marcelo encontraron una manera tranquila de relacionarse, principalmente por asuntos prácticos, como la división de los pocos bienes que habían construido juntos. Ya no había peleas. Había, sobre todo, un respeto distante, cargado de historia, pero sin más expectativas de que las cosas volvieran a ser como antes. En una de esas conversaciones prácticas, Marcelo comentó, casi sin querer: he pensado mucho en todo lo que hiciste a lo largo de estos años, en las pequeñas cosas que nunca noté. Ojalá las hubiera notado antes. Patricia sonrió sin tristeza. Yo también tardé en darme cuenta, Marcelo. A veces uno solo entiende su propio valor después de dejar de esperar que alguien más lo reconozca primero. Marcelo la escuchó en silencio, tal vez entendiendo por fin lo que ella había querido decir durante tantos años. El pequeño local fue creciendo despacio, del modo en que crecen las cosas verdaderas. No se convirtió en una gran empresa. No trajo riqueza. Pero sí trajo algo más valioso, un propósito simple, construido con esfuerzo propio, sin depender de la aprobación de nadie. Tiempo después, Patricia contrató un ayudante para los sábados, una joven estudiante de enfermería llamada Bianca, que también soñaba con ayudar a las familias a atravesar momentos difíciles con más dignidad. Juntas fueron ampliando un poco el trabajo, siempre con cuidado, siempre al ritmo posible, sin apuro por demostrarle nada a nadie. Pasado un tiempo más, en una mañana común de trabajo, Patricia llegó al hospital para un turno más, se puso el uniforme, se acomodó el gafete en el cuello, sintiendo, como siempre, el pequeño orgullo silencioso de ese nombre impreso ahí, su nombre, existiendo por sí solo, sin depender de ninguna relación, de ningún matrimonio, de ninguna expectativa ajena. En el pasillo, se cruzó con Rosana, que sonrió al verla. Tienes una cara diferente hoy. Estoy bien, Rosana, de verdad, esta vez. Su amiga sonrió sin necesitar más explicaciones. Ese mismo día, durante el turno, Patricia atendió a una paciente nueva, una mujer de mediana edad, cansada, con los ojos cargando el peso de alguien que también había pasado la vida cuidando a todo el mundo menos a sí misma. Mientras ajustaba el suero, la paciente observó, con una mezcla de curiosidad y cansancio en la voz: ¿le gusta lo que hace? Me gusta, respondió Patricia con sinceridad, sobre todo ahora. ¿Por qué ahora? Patricia sonrió, mirando su propia mano, recordando por un segundo el pequeño peso de la llave que todavía hoy llevaba, guardada en el bolsillo del abrigo colgado en el armario de su casa. Porque hace poco tiempo aprendí que cuidar a los demás solo tiene sentido cuando también aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos. La paciente sonrió, cansada, pero conmovida por esas palabras sencillas. Patricia terminó el procedimiento, acomodó la cobija, y antes de salir del cuarto, se dio la vuelta una vez más. Si necesita cualquier cosa, solo llámeme. Gracias, hija. Y cuídese usted también, Me estoy cuidando, respondió Patricia con una sonrisa sincera. Estoy aprendiendo cada día. Salió del cuarto, caminó por el pasillo bullicioso del hospital, sintiendo el olor característico a café y alcohol en gel, escuchando el sonido lejano de voces, pasos, el ruido común de un lugar lleno de historias como la suya. Afuera, el día estaba despejado, sin lluvia, sin apuro. Patricia terminó el turno, se cambió el uniforme, tomó su bolso,
y al pasar por el pasillo de salida, se puso el abrigo beige, el de siempre. Ahora, con el botón firme en su lugar, sintió en el bolsillo el peso discreto y conocido de la pequeña llave. Sonrió. La misma sonrisa tranquila que había aparecido aquella noche, en la sala de doña Neide, cuando todos esperaban que ella suplicara. Y ella solo se puso el abrigo y se fue. Solo que, esta vez, esa sonrisa ya no era solo valentía. Era paz. Era la certeza tranquila de que empezar de nuevo no significaba borrar todo lo que había vivido, todo lo que había entregado, todo lo que había aprendido a lo largo de esos años. Significaba, simplemente, dejar de desaparecer dentro de su propia historia. El abrigo seguía siendo el mismo. El botón, ahora firme, contaba una historia diferente, ya no de espera silenciosa, sino de cuidado elegido. La llave, pequeña y simple, seguía abriendo cada día un lugar donde Patricia había aprendido, poco a poco, a volver a existir para sí misma. Caminó hasta la parada del autobús, sintiendo el sol de la tarde tocarle suavemente el rostro, sintiendo el peso del día de trabajo mezclado con una ligereza nueva, todavía desconocida, pero cada vez más familiar. En algún lugar de la ciudad, Marcelo seguía su vida, aprendiendo a su propio ritmo a cargar con el peso de lo que solo notó después de perderlo. Pero esa ya no era la historia de Patricia. Su historia, ahora, era sobre un abrigo que dejó de pesar como sacrificio y pasó a acompañarla como compañía. Era sobre una pequeña llave que nunca abrió ninguna fortuna, pero que cada día abría la posibilidad de empezar de nuevo. Era sobre un botón cosido, no para reparar promesas rotas, sino para cuidar algo que ella misma había elegido conservar. Patricia subió al autobús, se sentó cerca de la ventana, como siempre hacía, y observó pasar la ciudad, las luces que empezaban a encenderse poco a poco en esa tarde tranquila. Pensó en todo lo que había vivido, en las noches en vela, en los turnos agotadores, en las promesas rotas, en el miedo a empezar de nuevo, en el valor de finalmente elegirse a sí misma. Y mirando su propio reflejo en el vidrio, esta vez reconoció su propio rostro. Sonrió, no porque todo hubiera sido fácil, sino porque, después de tantos años cuidando de todos, finalmente había vuelto a formar parte de su propia vida. Empezar de nuevo no borra lo que vivimos. Solo nos devuelve el derecho de existir dentro de nuestra propia historia.